Muy buenas tardes, tengan estimados maestrantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo la disertación de nuestra primer cápsula informativa, en donde abordaremos de manera genérica el tema relativo a los contratos. Como es de su conocimiento, cuando hacemos referencia a los contratos, primeramente pues tiene que venir a nuestra mente que nuestro sistema jurídico mexicano empezamos definiendo a este contrato como aquel acuerdo de voluntades. Recordemos que el contrato, el elemento base o fundamental, es precisamente esta manifestación de la voluntad, ya que cuando ésta simplemente no se otorga o en su defecto existen vicios del consentimiento, estos van a generar pues que el contrato, pese a que se ha materializado y que cumple con los lineamientos que se necesitan, simplemente no va a tener eficacia. En ese mismo sentido, decíamos que el contrato es este acuerdo de voluntades que se da entre dos o más personas, obviamente teniendo la capacidad legal para poder sujetarse a estos derechos y obligaciones que emanan de la propia naturaleza del contrato y que tiene como fin último crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones, como ya hemos dicho, requiriendo en todo momento el consentimiento que verse sobre un objeto lícito y posible y además que se cumplan con las formalidades específicas para algunos contratos. Recordemos que hay unos que por su propia naturaleza pues requieren algún tipo de formalidades o incluso solemnidades para que éste pueda tener sus o pueda surtir sus efectos. En el mismo sentido, también es importante recordar que cuando hablamos del contrato es esta especie de convenio a través del cual se producen derechos o se suscitan esta serie de requerimientos que facultan a las partes a poder reclamar, exigir o en su defecto responder por todas aquellas omisiones que dentro del clausulado alguna de las partes pues está incumpliendo, ya sea de manera total o de manera parcial. Por ello es muy importante que dependiendo el tipo de contrato que se vayan a encontrar sujetas las partes, queden debidamente contemplados para que las dos partes pues tengan esa misma garantía y protección, ¿verdad? Que no se actúe en favor de ninguna de las partes para que en el momento que alguna no esté dando cumplimiento, pues la otra pueda dar continuidad de manera legal y en este caso, pues sea la instancia correspondiente la que determine el grado de omisión, la falta o lo que conforme a derecho corresponda. De igual manera, es importante reconocer que dentro de nuestro sistema jurídico mexicano existe un instrumento jurídico que lo soporta o le da valía y dentro de este encontramos a nuestro Código Civil Federal. Cuando hablamos específicamente dentro del rubro de contratos, vamos a encontrar que este encuentra su fundamentación a partir del numeral 1792, que lo encontramos específicamente dentro del libro cuarto, que habla de las obligaciones, en la primera parte, que habla de las obligaciones en general, luego entonces en el título primero, que alude a las fuentes de las obligaciones, y en el capítulo primero, pues encontramos de manera literal contratos, ¿verdad? Nuestro instrumento jurídico normativo nos indica que el convenio es este acuerdo que se da entre dos o más personas, como ya hemos comentado, para crear, transferir, modificar o extinguir derechos o obligaciones. Dentro de este vamos a generar o vamos a producir o transferir las obligaciones y derechos y por tanto encontramos dentro de su nominación el rubro de contratos. Para que exista un contrato se requieren específicamente dos elementos fundamentales. ¿Cuáles son estos? El consentimiento, que es esta manifestación, ¿verdad? Que puede ser verbal, escrita o a través de signos o señas inequívocas, y también que el objeto pueda ser materia del contrato. Se dice que el contrato puede ser invalidado cuando existan o puedan existir cuatro supuestos. Primero, por incapacidad legal de las partes o de una de ellas, es decir, que no cuente con la mayoría de edad, que no se encuentren o no gocen del pleno uso de sus facultades mentales, etcétera, ¿verdad? Porque exista algún vicio del consentimiento, como el error, el dolo, la mala fe, ¿verdad? Las lesiones que pueden invalidarlo,
porque su objeto, motivo, fin sea ilícito, es decir, contrario a derecho, o porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley lo establece, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de estos supuestos, si en ese sentido se realizó o se materializó precisamente el contrato, entonces estaremos invocando que el contrato está viciado y que por tanto no va a surtir sus efectos o consecuencias. Cuando hablamos específicamente, hace rato les comentaba, de la existencia del contrato, invocábamos al consentimiento. Dentro del consentimiento, es importante que nosotros manifestemos que este, como les decía, puede ser expreso o puede ser tácito. Y para ello, cuando hablemos de que es expreso, es cuando la voluntad se manifiesta de manera verbal, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o incluso por signos o señas inequívocas. Ejemplo, aseverando con la cabeza. Y cuando hablamos que es tácito, es aquella que resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen presumirlo. Esto es, también puede tener, claro está, casos de excepción. Por ejemplo, los que de manera literal la propia normativa señale o por convenio, siempre y cuando la voluntad deba manifestarse de manera expresa. Entonces, en cualquiera de ellos, pues simplemente se tendrá como manifestado a través de una manera tácita, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la capacidad, bueno, decíamos que son hábiles para poder contratarse todas las personas, siempre y cuando no los exceptúe la propia normativa, es decir, que sean mayores de edad, que se encuentren en pleno uso de sus facultades mentales, que tengan esa capacidad para poder suscribirlos, etcétera. Y cuando hablamos de la incapacidad de alguna de las partes, pues entonces no puede ser invocada por la otra parte asumiendo un derecho propio. Recordemos que no puede tomarse en abuso o en beneficio o en su caso que existe un detrimento a la parte contraria. Entonces ahí estaremos también aludiendo dentro del rubro de incapacidad, ¿verdad? Vemos, mis queridos maestrantes, que estos y otros temas que sin lugar a dudas son muy importantes, son los que de manera literal vamos a precisar dentro de nuestras sesiones virtuales y de igual manera desarrollando a través de nuestras subsecuentes cápsulas informativas, quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda o comentario. Les deseo el mayor de los éxitos. Hasta pronto.